no tuvo que persistir. No tuvo que pedir y pedir. No tuvo que tratar con un vecino gruñón indispuesto a ayudar. Porque esas cosas simplemente no pasaban en Israel. Las leyes de hospitalidad en esa cultura eran tan fuertes que la reputación de no solo el anfitrión del huésped, no solo la reputación del vecino, sino la reputación de todo el pueblo o la ciudad estaba en juego. ¿Me entienden? Porque es una cultura colectivista y no individualista. ¿Me entienden? La identidad del individuo importaba menos que la identidad de la comunidad. La hospitalidad era una ley rigurosa, importante. Y la reputación de toda la aldea, el pueblo, la ciudad, estaría en juego aquí. Con la primera solicitud, el hombre se levantó de la cama. Y no solo le dio los 3 panes, miren lo que dice Jesús. Se levantará y le dará todo lo que necesite. Ahora déjenme mostrarles lo que sí pasó. Oye, Jorge, ¿qué pasó? Oye, me llegó una visita inesperada, no tengo nada, oye, me convidáis 3 panes. Chuta, bajo al tiro, ya. Oye, y tenéis visita, sí, pero 3 panes, no, muy poco. Mira, ven acá. Mira, ahí tenéis 6 panes. ¿Y qué le voy a poner el pan? Mira, aquí tengo chancho. No, chancho no tenía. No, chancho no era. Cordero. Cordero. No era chancho. No. Queso de cabra. Queso de cabra, ya. Y tenéis palta, ya, mira, tengo palta, y oye, tengo unas frutas y tengo todo. Oye, que te vaya súper bien con el vecino, trátalo bien, cualquier cosa que te falte, pídemelo nomás, lo que te falta, compadre. No, que no se quede sin nada, lo que necesites, compadre, no hay problema, pídeme cualquier cosa. Eso es lo que pasó. Y después de eso Jesús dice, y por eso yo les digo, pedid y se os dará. El segundo párrafo está ahí para aumentar nuestra fe, hermanos. Nos ha enseñado a orar, nos ha enseñado cómo pedir al Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y uno se pregunta, pero a lo mejor Dios no quiere que le moleste. El rabino me dijo que no podía orar más de 3 veces al día. No, mira, oiga, ¿acaso será posible que en Israel uno tenga una visita que venga tarde de noche y va a su vecino y le pide pan y que ese no se le va a levantar a dárselos? Se va a levantar. Aunque sea extraño, aunque no sea su amigo, simplemente por no pasar la vergüenza de ser considerado un avaro y un mezquino, se va a levantar. Pero tú no eres un extraño para Dios. Él es tu Padre. Tú le has dicho, Padre nuestro, y Él te va a dar todo lo que necesites. Y por eso yo os digo, pedir y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. El que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo? Aleluya, a los que se lo pidan.
¿Cuántos reciben la palabra del Señor? Padre, ayúdanos, Señor, a reflexionar en tu palabra. Porque lo que nos quieres decir no es que tú eres el gruñón pesado, malvado, al que hay que rogar y rogar y rogar y rogar. Sino que tú eres nuestro Padre que nos ama. Y nos invitas a pedir, a buscar, a llamar. Gracias, Padre. Y gracias porque tu palabra aumenta nuestra fe. Porque tú eres mejor y más generoso que cualquiera de nosotros podría ser en nuestra circunstancia. Amén. Algunas conclusiones. Hermanos, eso es una muestra, un ejemplo de preparar un sermón haciendo caso a las buenas normas exegéticas. En este caso, parte del texto era una pregunta retórica, con una respuesta obvia. Nadie. Pero yo he escuchado muchos sermones de este pasaje donde esa narración del hombre con su vecino lo presentan como una narración y no como una pregunta. Y de ahí desprenden una enseñanza que va totalmente en la dirección contraria al sentido de lo que el Señor quiso decir. Porque el Señor quiso decirnos algo no para que le tuviéramos miedo a nuestro Padre, sino para aumentar nuestra fe en nuestro Padre. Amén. Si les sirve, se los regalo. ¿Ok? Bueno, son las 7:10 y según el horario que yo tengo, estamos, ¿quieres ir hasta las 17:30? Sí, porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a abrir la cuestión ahora para preguntas. Las cenas a las 20 horas. Pero si es a las 20 horas la cena. Pero quizás seguimos unos... ¿Qué hora es? Yo tengo 7:10 tengo yo. 7:30. Yo necesito descansar un poco la voz también. Ok. Hagamos preguntas y respuestas. No siga insistiendo. A ver, mi hermano, vamos. No nos metas en tentación, ¿lo tomamos como literal o figurado? No nos metas en tentación. Bueno, ahí no hay nada que me suene a figurado ahí, no. No, sí. Ahí no hay, eso no es metafórico, eso no es una anécdota que no. Porque algunos podrían tomar como que Dios nos mete en. Yo entiendo que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Eso yo lo entiendo. Uh-huh. Pero si yo lo tomo literal, tal vez podría equivocarme y pensar de que de una u otra forma Dios permite. O que está dentro de su voluntad. Mira, no he estudiado ese pasaje en particular en profundidad, pero yo sospecho que la duda nace de una cuestión de traducción al castellano. Te sugiero ver diferentes versiones de la Biblia en español y mejor aún, si manejas griego, verlo bien en griego y ver el sentido, porque muchas veces hay detalles así de esos donde al comparar varias versiones se va ampliando un poco el asunto. Pero perdóname que no traigo una respuesta bien refinada sobre ese particular porque no la tengo. ¿Ya? Busqué el término en griego y no lo encontré, por eso lo consulté. Yo no lo encontré. A ver, otra pregunta. Y Iván va a buscar un poco sobre eso.
Sí. ¿Se puede uno tomar el otro evangelio que dice no nos dejes caer del precipicio? Sí, obviamente. Sería una explicación. Sí, y los evangelistas a veces han usado palabras diferentes al hablar de una misma situación. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, que cada uno tiene un cierto grupo meta a quien quiere convencer, ¿no es cierto? Pero a veces podemos, ¿no es cierto?, ver todos los pasajes paralelos sobre el tema. Y eso es un punto de hermenéutica que vamos a estar viendo. Vamos a hacer un ejercicio quizás mañana sobre pasajes paralelos, donde consultar otros pasajes paralelos en la Biblia sobre el mismo asunto ayudan a entender la situación. ¿Ok? Pastor, aquí en esta Biblia lo aclaro porque después dice, no nos metas en paréntesis, no nos dejes caer. No nos dejes caer en tentación. La última. Santa Biblia. Sí, cuídenos de caer en tentación. Sí. Porque cuando yo hago si yo aquí improvisando esto, si yo hago un estudio de pasajes paralelos sobre el tema de tentación, me voy a encontrar precisamente lo que tú acabas de decir. Dios no tienta a nadie. Entonces, tengo que interpretar esto a la luz de eso. Eso es el principio de la analogía de las escrituras, donde yo comparo escritura con escritura. Y ¿por qué en los seminarios evangélicos enfatizamos tanto, oiga, estudie griego? Es porque creemos en la inspiración verbal del texto bíblico y nos regimos por ella. Y sabemos que muchas veces en las traducciones hay ciertas dudas que pueden hacer por la naturaleza del lenguaje. Entonces, comparar diferentes versiones y también estudiar griego aquí ayuda mucho. A ver, aquí hay una pregunta. Perdón. ¿Dónde envío otra pregunta? A ver, déjeme pasar a otra persona, por favor. Perdón. Sí. Metas es introducir o someter. ¿Cuál es la palabra griega? Eisfero. Eisfero, ya. A ver si después lo vemos o voy a ver un poco y quizás mañana lo podemos aclarar un poco más. Porque parece que también se da una relación a los nuevos movimientos con las otras odres nuevos y odres viejos. Odres nuevos y odres viejos. Ay, sí. Vino nuevo. Ese es un pasaje que conversamos en mi clase de hermenéutica de ISUM. Que les pregunto a los alumnos, les dejo la tarea. Iván, hiciste esa tarea para mí, ¿no? Vino nuevo. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Y les digo que hagan la... a ver. Hablemos de vino nuevo. Marcos 2 o 3, si recuerdo bien. Sí. También está en Mateo 9 y Lucas 5. A ver, esta es una buena pregunta porque yo he visto la palabra vino nuevo aplicado a 1001 cosas. Vengan a la gran campaña, aquí tenemos el vino nuevo. O véngase a las redes apostólicas, porque esta forma de gobierno, el gobierno apostólico es el vino nuevo. Deje Asamblea de Dios y esas organizaciones, ese es el odre viejo, tenemos el odre nuevo y el vino nuevo aquí. En fin, lo han aplicado cada loco con su tema, y a través de todos los tiempos. En el 1800 y tanto había gente que hablaba, nosotros somos el vino nuevo, somos el odre nuevo, en fin. Veamos el pasaje, está en Marcos 2, 18. Y podemos apagar esto por el momento. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo?
entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la ruptura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bueno, ya dijimos que aquí hay, y todos hemos visto, infinidad de ministerios y situaciones que se atribuyen la virtud de ser ellos el odre nuevo, el vino nuevo. Bueno, si yo tengo aquí al pastor X que ha organizado no sé qué situación, y él dice, venga aquí que este es el odre nuevo de que habló el Señor. Simplemente me tengo que hacer la pregunta. ¿Será posible que cuando Jesús dijo eso, los discípulos pensaron, ahora cacho, Señor, o sea, tú estás hablando de ese fulano que en Chile en el año 2013 va a crear una cuestión de no sé qué? Ya me quedó clarito, perfecto. ¿Alguien cree que ya en Israel, en el año 30 después de Cristo más o menos, cuando Jesús habla de ese, que alguien de ellos o Cristo mismo, los discípulos, estaba pensando en Chile, año 2013? ¿Alguien cree eso? No. Si ese no fue el significado original, si eso no fue lo que Jesús quiso decir, y tampoco fue como ellos lo entendieron, entonces no puede ser el sentido del pasaje. Y les quiero dar una norma exegética. Escriban esto, por favor. Esto es importante. Muy breve, muy fácil. Un texto no puede hoy significar algo que nunca ha significado antes. Esa es la regla de oro de la hermenéutica. Un texto no puede hoy significar algo que nunca ha significado antes. A ver, mi amada hermana, ayúdeme, por favor. ¿Usted conoce el versículo Juan 3:16? Hermanita, a usted le pregunto. ¿Conoce el versículo Juan 3:16? ¿Me lo puede decir? A ver, porque de tal mundo que todo aquel que crea no se vida eterna. Perfecto. A ver, mi pastor, ¿qué significa Juan 3:16? En pocas palabras, explíquemelo. Juan 3:16, eso está fácil. Escuchen. Porque tal modo, ¿no es cierto? Amor de todo el mundo, sé que ya lo amó. Entonces, para mí, está diciendo una confesión de que lo que hizo ya. Ya, ok. Siga, continúe. Que nos dio un regalo, además nos dio un regalo, hablando del papá, el regalo que nos da para que nosotros creamos en él y vamos a ser salvos. Ok, Dios envió a su Hijo y para morir por nosotros, y si nosotros creemos en él, somos salvos. Ok, perfecto. Y quizás alguno aquí podría añadir una frase o dos más a eso, pero básicamente tenemos ahí el meollo de Juan 3:16. Mi pregunta es esta. Hace 500 años, ¿qué significaba Juan 3:16? Lo mismo, pero hombre, hace 500 años no teníamos computadores, no teníamos celulares, no teníamos aviones, o sea, el mundo ha cambiado. Seguramente esta palabra se adapta a los tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué significaba hace 500 años? Lo mismo. Chuta, a ver, Marco, hace 1000 años, ¿qué significaba Juan 3:16? No sabe el Marco, ok. Marilu sí sabe. ¿Qué significaba Juan 3:16 hace 1000 años? Lo mismo. Si Cristo tarda en venir en 200 años más, ¿qué significará Juan 3:16? O sea, la cuestión no cambia.
Pero ¿qué pasa si se levanta uno y dice que yo soy el profeta tal y tal, qué sé yo, el apóstol tal y tal, y el Espíritu me ha dicho que tengo una palabra fresca, una verdad presente? Siempre entendieron que este versículo significaba esto, pero ahora yo les digo que significa, para hoy, para esta generación, significa esto. ¿Qué hacemos con tal persona? Falso profeta. Falso profeta. Punto. Un texto no puede hoy significar algo que nunca ha significado antes. Punto. Recuerde eso y le irá bien. Y arranque, huye de cualquiera que anda con: no, es que ahora el Espíritu me dio una nueva revelación y eso no, y yo sí, y andan cambiando esas cosas. No. Ahora, entonces que alguien hoy diga: no, es que el vino nuevo soy yo y el odre viejo es esto y qué sé yo. Y está diciendo algo que está lejos de lo que podrían haber pensado los discípulos de Jesús cuando Él les dijo esas palabras. Y los lectores del Evangelio de Mateo cuando leyeron estas palabras. Nuestra tarea es buscar el sentido original. ¿Cómo lo comprendieron ellos? Cuando los primeros hermanos recibieron su Evangelio de Marcos y leyeron este pasaje, ¿cómo lo entendieron ellos? ¿Qué es lo que Marcos quiso expresar al escribir esto? ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Ahora, vamos a ir bien rápido. Algunos han propuesto distintas teorías. Algunos han dicho: no, es que el vino nuevo es el Espíritu Santo. ¿Está el Espíritu Santo mencionado aquí? No. En lo que viene antes o después, tampoco. Algo otro dicen: no, el vino nuevo, la iglesia. ¿Está la iglesia mencionada aquí? Tampoco. Lo que hay que hacer con un pasaje así, uno es estudiar el contexto histórico particular de este pasaje y también ver la estructura del pasaje, lo que llamamos el sintáctico. Son dos de esos pasos que vimos en esa lista. En primer lugar, vemos que la polémica nace porque hay discípulos de Juan el Bautista y fariseos que mantienen una disciplina rigurosa de ayunos. Los fariseos ayunaban, si recuerdo bien, todos los días martes y jueves. Porque un jueves fue el día de la semana cuando Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén, y el martes no recuerdo qué es lo que fue, pero había una historicidad importante con esos días. Juan el Bautista, aquí me atrevo a especular un poco quizás, pero se entiende que Juan el Bautista a lo mejor tenía algún vínculo con la gente de Qumran, esa secta que vivía en el desierto. Él era hombre de desierto, la gente que dejó los rollos del Mar Muerto. Y porque ellos eran personas que se habían separado de la ciudad porque consideraban a Jerusalén una ciudad muy contaminada con elementos griegos y extranjeros, y esperaban al Mesías. El maestro de luces, como le decían. Esperaban al Mesías y ayunaban. Y ayunaban justamente para que viniera el Mesías. Entonces, estos tienen estas costumbres de ayunos. Y muy posiblemente los discípulos de Juan y los fariseos están justamente ayunando, entre otras cosas, para que venga el Mesías. Y Jesús defiende a sus discípulos diciendo: mis discípulos no tienen por qué ayunar. ¿Por qué? Y ahora entra a una metáfora, una comparación, tomándolo de la cultura judía, lo del esposo. ¿Cómo van a ayunar si el esposo ya está aquí?
Y nadie ayuna en tiempo de fiesta. Y si usted estudia las leyes de Israel, y aquí entramos un poco en contexto histórico que ayuda a aclarar la cosa, si usted estudia las leyes de ayuno y de fiesta, verá que habían ciertas instancias cuando hay que ayunar. Por ejemplo, si se murió tu padre y estás de duelo, tú tienes que ayunar cierta cantidad de días. Pero si había una boda, si justamente tu hermano se casa el mismo día que fallece tu padre, el gozo de la boda supera el duelo del funeral. Y nadie ayuna. Esa era la ley en Israel. No hay que pagarle la fiesta a los chiquillos que se casaron. Después podremos ayunar. Pero no vamos a ayunar cuando estos cabros se acaban de casar. Tenemos aquí una fiesta, tenemos comida y que siga la fiesta. Esa es la ley en Israel. Y por eso Jesús dice, miren, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Pregunta retórica. Ajá, bien. Estamos avanzando. Respuesta, no. Conocimiento común. No se puede, Señor. Hay que celebrar la boda. Estos chiquillos no se van a quedar sin su fiesta. Pero luego introduce un elemento medio extraño aquí. Dice, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado. Pero eso no es parte del programa. En una boda de israelitas en ningún momento se secuestraba el esposo o algo así. No. El esposo y la esposa estaban ahí 7 días de fiesta. ¿Qué es esto? Dice, pero vendrán días cuando el esposo será quitado y en aquellos días ayunarán. ¿Qué está anunciando? ¿Qué es el esposo será quitado? ¿Qué es eso? Está anunciando su muerte. Jesús anunció su muerte de muchas maneras, ¿no es cierto? A menos que una semilla caiga en la tierra y muera. Así como Moisés levantó la serpiente. Jesús iba anunciando su muerte de diversas maneras, con lenguajes metafóricos y simbólicos y usando el rebote, ¿no? Y es justo cuando él dice eso que pasa a estas dos metáforas, el paño y el odre. Entonces la respuesta es muy fácil. ¿Qué es el vino nuevo? Es Cristo. Que su pueblo no le quiso recibir, sino que se revienta y el vino nuevo se derrama en la tierra. Esto es decir sobre el vino nuevo, el paño roto, son decires acerca de la pasión de Cristo. Hermanos, esta es tierra santa que estamos pisando aquí. Esto es algo muy sagrado. Y cuando yo escucho a algún creído por ahí que han diciendo, no, es que el vino nuevo soy yo, que el odre nuevo soy yo, y que mi cuestión, y que aquí, que allá, y tú quieres robar algo que le pertenece solo a mi Cristo, y que es una descripción exclusiva de mi Señor Jesús y de su muerte y su pasión. Y esa imagen de un odre que no lo resiste, que no lo quiere tener, que se lo deja caer en el suelo y ahí queda manchado, es una imagen de mi Señor, que vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron, no lo quisieron tener.
Y cuando yo oigo a alguien, a algún afanado por ahí decir, no, es que nosotros somos vino nuevo, venga aquí el vino nuevo que lo tengo yo, me da pena, me da tristeza, porque este es un pasaje que para mí es muy precioso, porque es un cuadro de Cristo en su pasión. Él justamente habla de esto después de decir, el esposo será quitado. Así que aquí la herramienta también es contexto. ¿En qué contexto viene esto? Hay que ver qué fue lo que se dijo inmediatamente antes de. Y eso es, el esposo será quitado. ¿Ok? 7:30. Gracias por su paciencia. Necesito dejar descansar la voz un poquito, ¿me perdonan? Les quiero mucho. Gracias, JC. Gracias. Amén.